Nuestros hermanos que están en las redes sociales, sean bienvenidos una vez más, un martes de doctrina, y los que están en casa también. Me ayuda buscando Gálatas 2:22. Por favor. El fruto del Espíritu Santo, parte 2. Cuando lo tenga, por favor, me dice amén. 5. Ay, ahorita te digo, Gálatas 5:22, perdón. Es Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Efesios 5, por favor, ahí adelantito, Efesios 5. (9) Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Y por último, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, dígalo conmigo fuerte, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. El último de los frutos. En total son 12 frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Justicia y verdad, y fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. 12 frutos, amén. Tenemos 12 frutos. Ya vimos, creo que nos quedamos en paciencia, ¿verdad? Nos quedamos en paciencia y hoy vamos a ver los demás. Benignidad, en fe. Vamos a ver desde fe, mansedumbre, dominio propio, justicia y verdad, y fruto de labios. Amén. Pero bueno, estos versículos son el sustento de los 12 frutos. Normalmente en la iglesia solamente se conoce, normalmente en la mayoría de las iglesias solo se conocen o solamente se toman como enseñanza 9. Pero aquí vemos que en la palabra de Dios, pues por eso leímos ya los versículos, ¿verdad? El fruto de labios y el fruto de justicia y de verdad. Amén. Entonces, pues que en total son 12 los frutos del Espíritu Santo. Veamos tantito a Lucas 13. Por favor, les pedimos que apaguen su celular o lo pongan en vibrador, por favor. Lucas 13. Del 6 al 9 dice: dijo también esta parábola, porque estamos grabando, Alfredo, estamos grabando en vivo. Ajá. Sí, amén. ¿Lo tenemos? Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe, diga conmigo, cabe, alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Este es un claro ejemplo de cómo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, desea que si Él nos da la salvación, nosotros nos parezcamos cada día más a Él, por medio de dar fruto.
En algunos pasajes bíblicos, ¿verdad? Habla que nosotros somos como árboles vivos, como árboles plantados, ¿verdad? Ahora en su reino. Y bueno, así como esos árboles, ¿verdad? Porque Dios habla así en analogías, como haciendo comparativas, como esos árboles frutales, pues los árboles frutales, ¿para qué son? Para dar fruto, ¿verdad? Los otros árboles, ¿cómo se llaman? De ornamenta, de adorno, ¿verdad? Creo que dijo, como dijo Alfredo, de ornamenta, ¿verdad? Creo que sí son los de ornamenta, ¿no? Para adornar, o bueno, nada más para dar sombra, pero los frutales pues son para que den fruto. Pero entonces la palabra de Dios, ¿verdad? Está diciendo acerca de una viña, nos compara como una viña. ¿Qué tiene una viña? Pues una viña también tiene hojas, pero también tiene fruto. Entonces nuestro deber como hijos de Dios es dar ese fruto. Aquí vemos el claro ejemplo, y lo quisiera volver a repetir porque necesitamos entender bien las palabras. Dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, ¿sí? Una higuera. Bueno, está hablando, refiriéndose aquí, como a veces se refiere en la Biblia como a viñas, y en este caso, en esta parábola, higuera, ¿verdad? Una higuera de higos. ¿Y para qué la puso? Porque quería higos. Entonces, ¿quién representa al hombre que plantó la higuera? Está representando al Padre, ¿verdad? Está representando al Señor. Entonces dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años, o sea, que Dios da un tiempo, diga conmigo, Dios da tiempo. O sea, Dios da un tiempo. Dios da un tiempo. Yo no, ya lo he dicho, pero bueno, lo voy a volver a decir. Yo no sé cuántos han tenido arbolitos, pero que desde chiquitos que los tuvieron y que tardaron. A mí me tardó mi arbolito, que yo recuerdo que no sabíamos si era naranja o mandarina. No sabíamos si era naranja o toronja, porque le cortábamos la hoja y pues olía como al limón o la naranja tiene una característica bien así. Pero lo que es el de mandarina, el de toronja, el de naranja y el de limón se parecen mucho. Y una vez plantamos un arbolito, cuando yo era chiquito, en el terreno, y estábamos esperando a que diera, porque no sabíamos si era limón o naranja. Unos decíamos, no, es naranja, no, es limón, no es naranja, no. Y un año, nada. Y al otro año, nada. Se tardó 3 años en dar fruto. Y resulta que era mandarina. Nadie le atinó. Pero ahí sentimos bien bonito. Salud, ¿verdad? Aquí el Señor está sembrando una higuera esperando recibir fruto. Y está diciendo que año con año, porque mire, ponga atención, dice, y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera. O sea que año con año él venía y esperaba que diera fruto. No encontró frutos, le dijo al cuidador. ¿Quién representa al cuidador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y le dice, ¿sabes qué? No da fruto, córtala. Aquí nosotros. Y dice, no, permíteme que cabe alrededor de ella. Y si no da fruto, entonces, córtala. Y eso es lo que normalmente se hace con los árboles cuando no quieren dar fruto. ¿Verdad? Se cava y se les echa abono. Ahora, es interesante ver, bueno, voy a seguir leyendo. Y dijo el viñador, aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala para que inutiliza también la tierra. Viendo esta predicación es porque son entendidos. Eso es lo que yo quiero creer, que somos entendidos, ¿verdad? Yo también
Amén. Pero sí debemos de estar sabidos de esto. Como la misericordia de Dios y del Espíritu Santo que intercede por nosotros, dice, permíteme un año más, deja yo que cabe. Y si no, esto es lo que está, por eso no ha venido Cristo. Porque lo que está haciendo en este año del Shub, ¿verdad? El Espíritu Santo es cavar y regresar a los más que pueda, porque ese es el año del regreso, del retorno. Y bueno, pues en cualquier momento está demasiado cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el que venga y no encuentre Dios con fruto, va a ser cortado. Porque ya se extendió un tiempo sobre tiempo y sobre tiempo y sobre tiempo, y ya, el tiempo ya se agotó, ya agotamos hasta el tiempo de gracia. La situación se está comportando, yo no sé, ¿verdad? Lo vemos en los calores, que los calores son una cosa que ya no los había advertido hasta la 1, pero bueno. Entonces tenemos que entender que nuestro compromiso con Dios no nada más es venir y disfrutar de la salvación. Necesitamos que dar fruto para que cuando venga Cristo nos podamos ir en la primera vuelta, ¿verdad? Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces las hojas, lo que representan las hojas. Cuando un árbol tiene hojas, puede no tener fruto y tener hojas. Pero ¿qué representan las hojas? Que está vivo, solamente que está improductivo. Pero espiritualmente, ¿qué representan las hojas? Las hojas representan dones. O sea que en nosotros, como las hojas representan los dones, nosotros no tenemos pretexto para no dar fruto, porque se nos dieron regalos, se nos dieron dones. Y esto es algo muy importante, ahí apúntele. Las hojas representan dones, se te dieron herramientas, se te dieron dones para desarrollar, y no solamente para ti, sino para edificar la iglesia, ¿verdad? Amén. Entonces las hojas representan dones, se le dieron dones, se le dio vida. Por eso el señor de esa higuera reclamaba que justamente, y ni más ni menos, de lo que él había dado, dio vida, y lo que quería era ¿qué? Pues un fruto. No quería vida por vida, pero sí quería un fruto, ¿verdad? Que lo vemos en Abraham. No quería la vida de su hijo, no, solamente quería el fruto de la fe. Lo que Dios se comió a Abraham fue el fruto de la fe. Amén. Ok, entonces la palabra mencionada como fruto, recordemos que es yo creo que ya la apuntamos en la otra predicación, G2590, el cual es carpos. De la referencia a G726, según el diccionario Strong, significa fruto, resultar en beneficio, descendencia. El diccionario Twiggy le da el significado de fruta, grano, cosecha, resultado, producto, obra, acción de beneficio, utilidad, provecho, alabanza, tributo, prole o descendencia. O sea, pues es fruto, ¿verdad? Hasta hijos, o sea, ya vimos que descendencia, hijos, prole quiere decir. El producir fruto del Espíritu Santo es el Espíritu Santo en nuestra vida evidencia que hemos logrado sojuzgar la carne y que ésta sea crucificada. Amén. El fruto del Espíritu Santo se evidencia en que nosotros tenemos que llegar a sojuzgar ¿qué? Nuestra carne, a llegar a ¿qué? A dominarla. Amén. Ahí se debe de ver. Ok. Y que además que está ¿qué? Pues bien clavadita en la cruz del Calvario. Que nosotros debemos, como dice Gálatas 5, 24 al 25, lo puede checar en su casa, que debemos de vivir conforme al Espíritu Santo, y que el Señor pueda venir a su huerto y pruebe de nosotros el dulce fruto, como lo dice Cantares 4:16. Esos son versículos que se los damos, pero puede usted buscarlos en su casa, porque aquí no nos va a dar tiempo.
Los frutos describen el árbol que los dio. Esto es lo que nos dice Mateo 7, del 16 al 20, ¿verdad? Por su fruto, ¿qué? Pues los conoceréis. Un manzano tiene que dar manzanas, un durazno tiene que dar duraznos, ¿verdad? Entonces, el árbol, no hay un árbol, dice la palabra de Dios, y esto también lo dice en Lucas 6:43, en Mateo 7:16, pues dice que no hay árbol malo que dé buenos frutos, y no hay árbol bueno que dé malos frutos, ¿verdad? El árbol malo da malos frutos, y el árbol bueno da buenos frutos. Entonces dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Cuando seamos juzgados por el Espíritu Santo, por Cristo, pues esperemos que, ¿verdad?, que nadie aquí vaya a ser juzgado por el Padre. Pero un día todo cristiano lo que vamos a hacer es juzgados por Cristo, en el bimá de Cristo. Y no vamos a poder a ver tu fruto. No, pues no tienes. ¿Qué le vamos a poder decir al Señor si nos regresa? Si vas para atrás, vas de regreso. Si no hay, ¿verdad? El fruto, o sea, el fruto es lo que dice quiénes somos, qué somos, en qué nos convertimos con la palabra de Dios. Y obviamente, pues con fruto, pues va a decir, mira, pues entregaste fruto, te felicito. Entra en el gozo de tu Señor, amén. Pero entonces, el Señor utiliza estas analogías y nos dice en varios versículos, como por ejemplo en Isaías 61:3, anótelo si quiere, lo busque en su casa, que nosotros somos como plantillos, como árboles de huerto de riego. Muchas veces en la Biblia el hombre es representado como árbol, ¿verdad? Como árbol de justicia, como árboles plantados junto a corrientes de agua, bueno, como árboles. Nosotros necesitamos entender qué es lo que necesita un buen árbol para dar un buen fruto, ¿verdad? O una buena hortaliza, porque la vid no es como si, no es en sí un árbol, ¿verdad? Es más bien como una, ¿qué le podemos llamar? Hortaliza, hay una palabra, ¿no? Como un arbusto, como una hortaliza. Ajá, esa, bueno. Como la higuera. Ajá, ok. Entonces, necesitamos analizar que un árbol requiere, fíjese bien lo que requiere, lo iba a apuntar, pero ya no me dio tiempo de apuntarlo en el pizarrón. Una buena semilla, estar bien alimentado, ser regados con agua. No, gracias, Leti, no, gracias. Ser alimentados con agua que no esté contaminada, o sea, ser alimentado con agua limpia, ¿sí o no? Un árbol, un huerto de riego, lo que sea, necesita agua limpia. El clima, exactamente el clima. Esto quiere decir recibir el calor del sol. Toda planta requiere sol, ¿verdad? Todo árbol. Y requiere el lugar en el que está plantado. Por ejemplo, aquí no se da la fresa mucho ni la uva porque aquí es caluroso, ¿verdad? O el café, que se dan más en las montañas frescas, ¿verdad? Entonces requiere también un hábitat. Entonces, necesitamos conocer eso. Vamos a ver que requiere, conforme a la palabra de Dios, se requiere una buena semilla para hacer un buen árbol, ¿verdad? En Lucas 8:11, a ver si me da tiempo. Sí, vámonos bien. Pues aquí lo tengo. Estoy en Lucas, así es que nomás busco Lucas 8:11 y se los digo. Apúntelo usted nada más. Lucas 8:11 dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué mejor semilla tenemos nosotros que la palabra de Dios? Entonces, si Dios nos da la palabra de Dios, ¿qué debemos de dar fruto? Pues fruto de Dios. Y verdad, y el futuro va a decir si nuestro fruto fue de nuestra propia carne, o hasta del enemigo, o si fue fruto de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos la semilla que nosotros necesitamos. La palabra es la semilla, la palabra de Dios es la semilla buena que nosotros necesitamos y la tenemos.
Por eso es imposible, por eso vamos a ser juzgados, porque es imposible no dar fruto teniendo la buena semilla, que es la palabra de Dios. Necesitamos ser bien alimentados, como lo dice Hebreos 5:14. Vamos a leerlo bien rápido. Bueno, vamos a buscarlo de manera lo más rápida posible. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? Que un buen alimento nos va a llevar a saber discernir entre el bien y el mal. Y cuando nosotros discernimos el bien y el mal, pues vamos a eliminarlo de nosotros. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos alimenta lo suficiente para poder ir eliminando de nuestras vidas el bien y el mal. Siguiente punto es ser regados con agua limpia, con agua que no esté contaminada. Juan 4:14, ¿verdad? También igual si quieres lo buscamos de manera bien rápida. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Jesucristo es esa agua que nos hace saltar de gozo, ¿verdad? A ver, ¿cuántos dicen amén? Para vida eterna. Entonces, pues tenemos todo, tenemos la palabra, tenemos el agua, tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Últimos 2 puntos: recibir el calor del sol, Malaquías 4:2. Dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Entonces Jesucristo es el sol que nosotros necesitamos para hacer esos árboles que den el fruto necesario. Y bueno, y el último punto que dijimos que un árbol o arbusto necesitaba para dar fruto, para dar un buen fruto, era que el hábitat del ambiente, el lugar. Vamos a Mateo 13, del 3 al 8, por favor, y alguien me ayuda, alguien que tenga voz fuerte. ¿Alguien? Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo que hay quien sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, o a la 100, o a la 60, y con la 30 por uno, porque tiene oídos para oír. Amén. Ahí están. Las tierras incorrectas no dan fruto. Solamente da fruto ¿qué? La tierra buena. Solamente da fruto la tierra buena. Por eso nosotros, con ayuda del Espíritu Santo, debemos de hacerle caso y escarbar en nuestro corazón. Nosotros no podemos escarbar por nosotros mismos. Nosotros debemos de escuchar y atender la voz del Espíritu Santo que te está diciendo: entrégame esto. A veces el Espíritu Santo te está diciendo: dame esto. No, pero mira, mejor yo tengo esto. El Espíritu Santo no te está diciendo dame esto, te está diciendo: dame esto. ¿Verdad? Dame tu ni entiendo. No es una negociación. No, pero mira, mejor te doy una ofrenda. No, dame tu Nintendo. Dame tu vicio. Dame tus redes sociales. Ay, reprendo, dijeron algunos. Dame tu TikTok. Dame tu TikTok.
Uy, mejor ya vamos a seguir antes de que nos... no, no es cierto. ¿Verdad? Exactamente, no es una negociación. Como decía nuestra hermana Leti, debemos de permitir que sea el Espíritu Santo el que vaya acabando en nosotros, porque si no, no vamos a hacer tierra que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Solamente, y debe de quedar bien claro para todo hijo de Dios y todo cristiano, solamente la buena tierra es la que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Ok, entonces dentro de los frutos que podemos dar, bueno, ya debemos de dar, ya dimos uno la semana pasada. Vamos a ver fe en Gálatas 5:22, de manera lo más rápido posible. Vamos a buscar Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Uno de los frutos que nosotros tenemos que dar es fe. La palabra fe se traduce del griego pistis. De hecho también apenas lo vimos, no me acuerdo, pero apenas lo vimos. Del Strong G40. En los dones, ¿verdad? También en tema doctrinal. Oído, confianza, seguridad, fe y fidelidad. Algo que también quiere decir la palabra fe es fidelidad, ser fiel. Uno de los aspectos de la fe es la confianza al conocer a Dios. Ser fiel a Dios, lo que le estaba yo diciendo, y a los hombres. En términos sencillos, la fe es creerle a Dios que aunque no lo vemos, sabemos por la misma fe que estará con nosotros hasta el fin, porque lo prometió en su palabra. Es actuar con la convicción de que lo que Dios ha prometido nos lo va a dar. Aquí Pedro, ¿verdad? Caminó sobre las aguas por fe en Mateo 12, no lo vamos a buscar, Mateo 12 del 29 al 31. Aquí Pedro caminó sobre las aguas por fe, una manifestación de las fases del fruto del Espíritu Santo es que creamos a lo que Dios nos ha dicho. La manifestación del fruto llamado fe lo vemos también en Mateo 8 del 9 al 10, que se manifiesta en ser un varón bajo autoridad, es decir, al tener cobertura, porque el que se humilla, el Señor a su debido tiempo lo exaltará. Usted puede decir, ¿pero qué tiene que ver esto con la fe? Para estar bajo autoridad, nosotros necesitamos tener fe. Y uno de los problemas, ¿verdad?, principales en los matrimonios, por ejemplo, ¿verdad?, en los matrimonios, sin molestar a ningún matrimonio, pues es ¿verdad?, creer en la autoridad, porque a las mujeres pues se les da una autoridad, se les da una cabeza. Qué difícil es creer. Bueno, para algunos más y para algunos menos, ¿verdad? Qué difícil es creer, pero bueno, repito, fe implica también tener, ¿verdad?, estar bajo la cobertura, bajo la autoridad, y sabemos, pues, por ejemplo, pues que Dios pone coberturas para nuestra bendición. Los que tienen marido, pues el marido. Los que no, pues pastores. En el trabajo tenemos jefes, ¿verdad? En la escuela tenemos maestros. Tenemos autoridades seculares también. Luego estamos orando, presidentes, gobernadores, presidente de la República. Amén. Creer. Se necesita fe, ¿verdad? Los derechistas necesitan fe para creer en los presidentes de izquierda. Y los de izquierda necesitan, pues ahorita no, ¿verdad? Porque ahorita está la izquierda presidiendo, pero pues vaya que a mí sí me costaba mucho trabajo cuando gobernaba el PRI. Honrar a mis autoridades. Pero bueno, así lo manda la palabra de Dios. No es nada personal en contra del PRI, yo soy apartidista, pero con Peña Nieto sí se saltaron la barda. Bueno, dejemos el tema político y vayamos al fruto de la mansedumbre. Amén. Gálatas 5:23 lo tenemos aquí. También está hablando de los frutos del Espíritu Santo. Mansedumbre, ¿sí? El fruto del Espíritu Santo también es ¿qué? Mansedumbre. La palabra mansedumbre se traduce del griego praotes, que significa mansedumbre y humildad.
del Strong 4236, la palabra mansedumbre es una obra efectuada en el alma. Diga conmigo, la mansedumbre es una obra efectuada en el alma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mansedumbre se efectúa en el alma. Vamos a ver por qué. Ya que la mansedumbre dispone al espíritu humano a aceptar los tratos de Dios. Y por eso el mayor ejemplo de mansedumbre es nuestro Señor Jesucristo. Quiero poner un ejemplo. Y mismo ejemplo, el Espíritu Santo nos está diciendo, entrégame esto. Como cuando alguien predica más bien tu pastor, su servidor predica, oye, tienes que perdonar a tu padre, oye, tienes que perdonar a tu madre, oye, tienes que perdonar. Y la gente dice, no. ¿Verdad? Entonces, bueno, pero aquí se está refiriendo a los tratos. Cuando a veces no le queremos entregar algo a Dios, entonces empieza un trato. Un trato, gracias, así como me dan gracias por los amenes, gracias porque me da de ver que sí entienden lo que estoy diciendo. Exacto, te viene el Espíritu Santo y te confronta y no te suelta y te hace manita de puerco y te permite pasar por cosas que era mejor que no hubieras pasado. Si hubieras sido manso y le hubieras entregado a Dios lo que te estaba pidiendo que le entregaras, ¿verdad? Un ejemplo, una predicadora muy famosa en Estados Unidos, muy ungida. El diablo le puso ella no era agraciada, por eso no quiero dar el nombre, ¿verdad? Pero ella no era nada agraciada. Y el diablo le puso un nombre guapo porque tenía un ministerio. Esa mujer fue ocupada en Estados Unidos, no, pues ya voy a decir casi quién es, ¿verdad? Pues de una manera como inclusive pocos hombres han sido usados por el Espíritu Santo, pero no era agraciada. Entonces viene el trato de Dios y Dios le dice, ¿el hombre o yo? Entonces por un tiempo se pausó su ministerio y dejó de fluir, porque ella no quería renunciar al hombre, hasta que ya no aguantó más el vacío de estar sin el Espíritu Santo, y dijo, ya, lo prefiero dejar a él, pero vuelve a mí, y permíteme ser otra vez usada. Y dejó ese hombre del diablo, porque era del diablo, ¿va? Y era una prueba, pues, pero del enemigo, no de Dios. Y lo dejó y Dios la usó. Pues, creo que ya saben de quién estoy hablando. Ni modo que no va. ¿Sí? No puedo decir el nombre. Bueno, sí puedo, pero no, por lo que ya dije, no me gustaría decir el nombre. Después te lo digo, ajá. Amén. Entonces, poco a poco uno empieza a ya no buscar que el Espíritu Santo te haga manita de puerco, porque el Espíritu Santo pues es un caballero, pero también somos hijos y somos árboles. Y mire, cuando no quieres dar fruto, a veces te tienen que cortar las ramitas para que otra vez vuelvas a crecer. Y hay veces que hasta te cortan de más abajito, pues para que te crezcas otra vez derechito, porque te estás yendo muy chuequito. Nos estamos yendo muy chuequitos. Pero ser manso es permitir que el Espíritu Santo haga la obra que quiera hacer en nosotros, aún en los tratos que son bien difíciles. Ay, por ejemplo, como Abraham Ortiz Muñoz, que un año enfermo. No es cierto, no, yo no. Como Abraham, que le pidió a su hijo, y fue manso de entregarlo, y dijo, bueno, no le cargó la leña. Y dice la palabra de Dios que le alzó la daga. Cuando dijo, alto, ¿qué vas a hacer? Manso.
debemos de ser mansos a los tratos de Dios. Amén. Ok, seguimos. Debemos de ser humildes, actuar con mansedumbre en el llamado que el Señor nos hace, y esta humildad nos ayudará a poder soportar y apoyar a los demás. Vamos con el siguiente punto. El siguiente fruto, es templanza. Ya también ahí en Gálatas 5:23 está lo de templanza. La palabra templanza se deriva del griego enkrateia, Strong G, la palabra G 1466, y de kratos, que significa fuerza, y se traduce la palabra templanza. También es derivada del Strong 2904. La Biblia de las Américas traduce de mejor manera como dominio propio. Amén. Templanza igual a dominio propio. El término templanza se refiere al fruto de poder tener dominio en nuestro cuerpo y alma. Diga conmigo, cuerpo y alma. Dominio en nuestro cuerpo y alma, regido por el Espíritu Santo, que hará que podamos abstenernos aún de diferentes vicios o malos hábitos en nuestra conducta. Sin embargo, el término dominio propio es más amplio, pues se aplica a varias formas. El dominio propio, según segunda de Pedro 1 del 5 al 6, va acompañado de los elementos que nos enseñan a ser diligentes para poder adquirir conocimiento, y este a su vez producirá en nosotros dominio propio. La palabra dominio se traduce del idioma griego enkrateia, que significa dominio propio, templanza. Y la palabra propio del griego emautou, que quiere decir mi propia cuenta, de mí mismo, mi propio beneficio, lo que me conviene, lo que a mí mismo me es útil. Amén. Amén. Si quiere, vamos a, como ya estamos, como quedan pocos frutos, creo que sí nos da tiempo de ir a ver segunda de Pedro 1, 5 y 6. Segunda de Pedro 1, 5 y 6. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia. Amén. Seguimos. Entonces dijimos que templanza era ¿qué? Gracias, dominio propio. Templanza, dominio propio. Templanza, dominio propio. Siguiente fruto, justicia. Y como lo dice Efesios 5:9 también, ¿verdad? Ah, no, ese no hemos visto. Vayamos por favor a Efesios 5:9, porque ese no lo hemos leído. Me lo lea la de 3 todos juntos. 1, 2, 3. Porque el fruto del Espíritu es en toda verdad. ¿Qué? En toda bondad, justicia y verdad. La palabra justicia se deriva de la raíz griega dikaiosune, que significa carácter o cualidad de ser recto o justo. Del Strong G 1343, tener esa justicia es hacer todo aquello que es recto o justo en sí mismo. O sea, la justicia de Dios es practicar todo lo que se conforma a la voluntad de Dios. Diga conmigo, todo lo que se conforma a la voluntad de Dios. Obrar en justicia, por ejemplo, es defender los derechos del afligido y del necesitado, como lo dice Proverbios 31 del 8 al 9. Y la versión de la Biblia de Navarra nos habla de actuar con equidad o igualdad, lo cual nos deja ver que en diferentes circunstancias debemos juzgar sin tomar partido por alguna de las partes. Para este fruto, gracias pastora, para este fruto Dios nos da el ejemplo que aun siendo tan grande no hace acepción de personas. Si las personas actúan con justicia, Él las acepta. Esto nos deja ver que no debemos de tener ningún tipo de discriminación hacia otra persona, ya sea por estatus social, económico o racial. La justicia de Dios, mire, es algo que nosotros, si yo le digo ahorita la justicia de Dios, no lo vamos como que a entender así plenamente, ¿verdad? Yo creo que es algo que el Espíritu Santo nos tiene que enseñar. Existen muchos versículos, por ejemplo,
¿qué? ¿Por qué me ponen esta gente con dinero hasta enfrente y al pobre me lo mandan para atrás? Y dice, está dando a entender que eso no es justicia de Dios, es una injusticia. Y se está haciendo una injusticia en el lugar de donde se congregan, ¿verdad? Para escuchar de Dios. Entonces, pues, como ya lo dice aquí, no debemos de tener ningún tipo de discriminación hacia una persona, sea por estatus social, económico, grupal o racial. Pero va más allá ser la justicia, ¿no? Ser justos. Es algo que el Espíritu Santo nos va a ir poniendo cada día más en nuestro corazón, ¿no? Por decir, un plomero, ¿no? Que le sobró material, es cristiano y le sobró material, y en vez de regresarle el material al dueño que lo compró, se lo lleva, ¿verdad? No está haciendo justicia, no está haciendo justo, está robando y abusando de la confianza. Entonces debemos de ser justos, debemos de pensar siempre, cuando hablamos de justicia, o sea, ¿qué es lo que haría Cristo? ¿Qué es lo que haría Cristo en nuestro caso? Amén. Y ser siempre justos. Amén. Siguiente fruto, últimos dos frutos, el de la verdad. Ya lo leímos en Efesios 5:9. El fruto del Espíritu Santo en toda bondad, justicia y verdad. Se deriva de verdad, se deriva de aletheia con TH, aletheia con H, aletheia, que se traduce verdad, sinceridad, integridad de carácter. También viene del Strong G225. También se deriva de ateleuo, que quiere decir tratar con fidelidad o con verdad con cualquiera, ¿sí? Tratar con fidelidad o con verdad a cualquiera. Una evidencia de esta faceta del fruto del Espíritu Santo es una persona que es sincera, que es íntegra en su carácter, sin ningún doblez. Recordemos que Dios el Padre escribió en las tablas de piedra, el Hijo en la tierra y el Espíritu Santo escribirían las tablas en nuestro corazón, y algo que ha escrito en nuestro corazón es la verdad, la cual es la suma de la palabra, ¿sí? Sí me gustaría que lo leyéramos. Salmo 119. Gracias. Salmo 119, 160, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo tu juicio. Todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra, ¿qué? Es verdad. Cuando hablamos de verdad y de ser, pues, verdaderos, va más allá solamente de hablar con verdad. O sea, no, va más allá de no decir mentiras, sino más bien de que tengamos una integridad de ser verdaderos. Amén. De tener este carácter de Cristo. ¿Cómo vamos a decir verdad? Necesitamos tener la palabra de Dios en nuestros corazones, que nos haga actuar, ¿qué? Con verdad. Por eso les digo, va más allá de decir la verdad, sino que más bien es sencillo. Dejar nuestros pensamientos y lo que nosotros entendemos como verdad, para hablar con verdad en cuanto a la Biblia, en cuanto a la palabra de Dios. Amén. No porque, no, es que te estoy diciendo la verdad. No, es que te estoy diciendo la verdad. Así pasó. Ella tuvo la culpa. No, es que en un pleito nadie tiene la culpa. O sea, perdón, nadie tiene, no puedes decir ¿verdad? O sea, que la verdad.
La verdad es que eso no debió de haber pasado. Esa es la verdad. La verdad es que en un pleito las dos personas tuvieron que haber tenido paciencia para no llegar a un punto de discusión o hasta de golpes. No decir, no, yo creo que ella tiene la razón, ella tiene la verdad. No, es que no existe, en una discusión no existe. Yo escuché que decían que cuando hay una pelea, si uno de los dos pierde, los dos perdieron. No deben de perder. ¿Sí? Deben de ganar. Y la persona que cree que gana en realidad es la que más pierde. Y para pelear se necesitan dos, dice el Canelo. No es cierto. Ok. Ahora ya, a ver si no hacen célebre esa frase, que hasta se la soplaron. Ay, Dios mío, ¿yo qué ando diciendo? Fruto de labios, último fruto de labios, que confiesan su nombre. Hebreos 13:15, vamos, pero así mire, como Flash. ¿Sí conoce a Flash? El de la película, pues, me refiero. ¿Sí ha visto Flash? Si no, véala, yo se la recomiendo. Está muy buena esa película para dejar el pasado atrás. ¿Cuál le dije? Hebreos 13:15, ¿va? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. El diccionario Vine anota que el honrar de labios, que es la palabra keilos, Q-U-E-I-L-O-S, keilos, es la G5491. Ya dijimos que cuando es G es porque es griega y cuando es H es hebrea. Tiene un significado más profundo que el de las palabras vacías. Los judíos tenían una costumbre de llevarse a la boca la borla del talet, que consiste en una pieza de lana usada para cubrirse la cabeza y cuello durante la oración. Ellos hacían ese ritual como una aceptación de la ley en el corazón. El diccionario Strong dice al respecto, geilos, con J, G, pero con J, geilos, de una forma de lo mismo que el labio, de la palabra griega 5490, como lugar que derrama, figurativamente de agua, de labio, de orilla. Debemos cuidar que todo lo que salga, diga conmigo, todo lo que salga de nuestra boca honre al Señor. Y no solamente para ser vistos, la palabra nos pone en el parámetro al respecto de que acorde a la grandeza del nombre del Señor, de igual forma sea su alabanza. La Biblia nos compara a fuentes de agua que deben dar según el propósito de Dios, agua dulce, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que de una fuente no puede provenir agua dulce y agua salada al mismo tiempo. De la misma manera no podemos decir malas palabras y a Dios al mismo tiempo, ¿verdad? Como cuando a un juicio lo encuentran diciendo unas majaderías enormes y le dicen, y con ese labio o con esa boca besas a tu mamá, ¿verdad? Pero eso todavía es humano, un dicho humano, sino que aquí debemos de tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. No estamos hablando solamente, cuando hablamos de malas palabras, sí, pero no solamente de malas palabras. Bendiga bien. Todo lo que no es palabra de verdad, que ya lo vimos en el fruto anterior, pues toda palabra que no glorifica a Dios, puede ser hasta el chisme, la mentira, chisme, la crítica, ¿verdad? Pues son cosas que no honramos a Dios con nuestros labios y debemos de tener cuidado. Obviamente la palabra de Dios nos confronta esto para que vayamos cambiando, ¿verdad? Vayamos identificando las situaciones que tenemos y que hay que irnoslas quitando, hermano. Estamos hablando de doctrina básica, debemos de saberlo para irnos limpiando. Ya, ¿verdad? Vamos a ir dando fruto conforme nos vayamos entregando a Dios. Amén. Gracias por ese amén.
Entonces recordemos que teniendo este fruto y al poder refrenar nuestra lengua, también podemos refrenar todo nuestro cuerpo. Amén, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo dice en Santiago 3:3 y de 3 del 9 al 10, que es una boca que no refrena su lengua, pues tampoco va a poder refrenar el cuerpo. Debemos anhelar que no exista en nuestra boca algo que deshonre al Señor, sino que nuestros labios den ese fruto grato al Señor, que sea para darle la honra que Él se merece. En conclusión, tenemos que la palabra nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Eso lo dice en Romanos 8:2. Al analizar lo expuesto, vemos que el gobierno del Espíritu Santo nos da vida y nos libera del pecado y de la muerte. Pero, ¿cómo puede ser esto? Y la respuesta la vemos en Juan 12:24. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Cuando morimos a nosotros mismos, menguamos y Él crece. Como lo dice 1 Corintios 15:31. Por medio del Espíritu Santo podemos dar fruto agradable que el bendito Señor vendrá a buscar, y que si hemos muerto a nosotros mismos, de seguro lo encontrará. Aprendas este versículo que dice, si el grano no muere, no puede llevar fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Y bueno, ya se me acabó el tiempo, pero de esto hemos hablado, ¿verdad? Se siembran 3 granos de maíz y se cosecha una milpa con más de 3 mazorcas, ¿verdad? Entonces se multiplica. Cada área nosotros debemos de morir, cada área, cada paso a pasito, poco a poquito, lo que el Espíritu Santo nos diga diariamente, debemos de morir, y esa muerte nos va a llevar a dar mucho fruto, fruto de Él, fruto del Espíritu Santo, fruto de Dios. Amén. Amén. Bueno, tenemos la palabra de Dios, tenemos todo para dar fruto. Les recuerdo lo que tenemos la buena semilla, estamos bien alimentados, debemos de estar bien alimentados por la palabra de Dios. Debemos de tomar desde el agua de la sana doctrina, también representa la sana doctrina, una palabra sin contaminación, un agua sin contaminación, recibir el calor del sol, y debemos de tratar y de buscar el ser, no tratar, más bien buscar ser tierra fértil, tierra buena, que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. No conformarnos con el 30. Primero no conformarnos con ser buena tierra. Eso no es fácil, hermano. Eso no es fácil. Cuando alguien va empezando, no es fácil. Primero, no dejar la palabra a un lado, que no te la robe el enemigo, y dejarla a un lado. Luego, luchar para quitar las piedras de nuestro corazón, que no ahoguen la palabra. Luego, morir a los placeres de la vida, para que los espinos, ¿verdad?, de las tentaciones y del estrés y de la presión social y familiar y del mundo que ahogan la palabra, ¿verdad?, no permitan que nos hagan un terreno infructuoso, y romper con eso hasta llegar a ser buena tierra. Y cuando ya se es buena tierra, que próximamente a lo mejor vamos a estar hablando acerca de eso, que la buena tierra es solamente sobre la que hay entendimiento. Viene la palabra y la entiendes, buena tierra. Pero cuando ya llegas a ser buena tierra, ahora hay que dar fruto al 30, y luego al 60, y luego al 100 por uno. Así es que no es fácil. Usted puede decir, ay, todo esto que dijo, ay, ya lo sé, yo llevo 20 años de cristiano, 30 años de cristiano, yo ya me lo sé al derecho y al revés, yo ya lo he escuchado, y lo lleva a cabo. Hay gente que tiene 30 años en Cristo, ni siquiera ha nacido de nuevo. ¿Ya? Y que ni siquiera está completamente consagrado a Dios. ¿Cómo va a ser una persona consagrada? ¿Cómo va a ser una persona con tierra o una tierra fértil si ni siquiera está consagrada a Dios? Póngase sobre sus pies, damos gracias a Dios, que Dios bendiga mucho, y espero que sea de bendición esta enseñanza, porque no es una predicación, es una enseñanza de doctrina, los frutos del Espíritu Santo, parte 2, y que Dios me los bendiga. Y yo los bendigo antes de terminar, yo los bendigo
a ustedes, a todos los que nos oyen en casa, en las redes y aquí. Los bendigo para que sean buena tierra, ¿verdad? Declaro libertad. Declaro libertad sobre su vida, sobre la mía, para que seamos esa fe, declaro fe, para que seamos esa tierra fértil y poder dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿verdad? Declaro fe sobre su vida, declaro libertad, declaro pasión por la palabra, amor por la palabra, pasión, anhelo y deseo por la palabra y por el crecimiento espiritual y por conocer más de Cristo. Amén. Lo bendigo con esos deseos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos despedimos de la